Hola, mucho gusto de saludarles y desear que Dios, nuestro Señor, esté favoreciendo a todos y con muchas bendiciones. Agradeciendo a Dios su patrocinio y permiso para hacer esta emisión, que funcione el internet y que no tengamos distracciones. Y a nuestra querida Nelly, que atrás de cámaras está siempre haciéndonos favor, sirviendo al Señor, colaborando con estas transmisiones. Muchas gracias, chiquita hermosa. Bien, saludando a nuestras extensiones y a quienes les envíen este material desde nuestra sede en Morelia, Iglesia Linaje Escogido, su servidor Sergio Mario Valle Ruiz. Bueno, el tema de hoy es llamados a servir. Y en esta primera parte vamos a hablar de algo que es muy interesante en esto del título, del índice de nuestro formato, llamados a servir. Y dentro de lo mucho que quiero decirles, necesito primero poner esto de que es a través del Espíritu Santo como podemos ser habilitados para servir. No quiero decir que la gente sea incompetente si no tiene una relación con Dios. Hay mucha gente muy capaz y muy competente y hace muchas cosas y no tiene una relación con Dios. Hacen cosas buenas, otros malas, en fin. Pero de lo que estoy hablando aquí es de que para la calidad espiritual, por eso lo subrayo, del servicio, es imprescindible hacerlo con la asistencia del Espíritu Santo. Cuando una persona reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Salvador de su vida, entonces en ese momento el Espíritu Santo viene a ser morada con nosotros. En el idioma de la Biblia, Paráclito es llamado el Espíritu Santo. La nomenclatura oficial, Neuma Agios, Espíritu Santo, pero su apodo es Paráclito, en el griego en que se escribe el Nuevo Testamento. Y esto porque Paráclito son dos términos que van de la mano y quiere decir el que está al lado, como un compañero, como un asistente, como un, voy a decirlo así, que no es el caso, ¿verdad? Como un ayudante, pero más bien es al revés, nosotros somos ayudantes, pero lo que quiero dar a entender es que la asistencia de Dios a través del Espíritu Santo significa que está junto con nosotros. Otra manera en que se describe esto es que está en uno, dentro de uno. Pablo, en el Nuevo Testamento, en el idioma griego, en la gramática griega, usa la conjunción in, la expresión in, y esta es locativo, hablando de gramática, y lo que significa es dentro de. Entonces, podemos entenderlo así, como cuando estoy amando mucho a alguien y digo que lo llevo en el corazón, de ese modo puedo entender cómo llevo a Dios dentro de mí. Entonces, ese entusiasmo es otra palabra griega compuesta de dos que quiere decir Dios dentro, en theos, entusiasmo. Ese entusiasmo quiere decir estoy tan consciente de la presencia de Dios que lo siento dentro de mí. Pero la expresión más objetiva es está a nuestro lado, haciéndonos compañía. Hago la diferencia de lo que hemos entendido muchos por años desde nuestra infancia como ángel de la guarda. Pues eso no hablamos de eso, hablamos de la presencia de Dios a nuestro lado. En otro momento hablaré de angelología, no es el caso, pero en alguna otra emisión hablaremos del mundo espiritual, de ángeles y todo eso. Pero ahorita, insisto, es el Paráclito junto con nosotros que nos habilita para servir. Y aunque hice una distinción que hay gente sin una relación con Dios que sirve y es útil a la sociedad, aquí la distinción es que este servicio lo hace uno para Dios. Esta es la diferencia. Uno que no tiene relación con Dios puede servir por amor a la humanidad, por amor a sí mismo, para llamar la atención o porque es muy altruista y tiene un corazón muy generoso, todos los etcétera. Pero la diferencia aquí es que mi servicio va a ser para Dios. Busco
agradar a Dios. Esa es la diferencia. Entonces el creyente, habilitado por el Paráclito, su servicio será para agradar a Dios, para honrarlo, para servirle a Él y entonces a través de otros mecanismos terrenos como llegarle a Él. Ahora, el título es llamado a servir. Voy a explicarlo también. Mira, la cuestión de la salvación como una moneda comercial tiene dos caras, águila y sol, ¿no? Bueno, así decimos, yo nunca he visto un sol, pero así le decimos, águila o sol. Entonces, la relación con Dios tiene dos caras. Una es salvación y otra es señorío. ¿Qué te digo? Cuando uno reconoce a Jesucristo como Salvador, lo está aceptando también como Señor de su vida. Entonces aquí viene esto de entonces, por eso me salva para servirlo, porque si es mi Señor, le voy a servir. Jesús lo dijo en el Evangelio, no se puede tener dos señores, o es Dios o es cualquier otra cosa, y en el ejemplo del Evangelio, pues es a las cuestiones materiales y lucrativas. Entonces, aquí el asunto es, Dios me salva para servirle, y servirle quiere decir, a través de lo que haga yo aquí en este planeta, le estoy sirviendo a Él. De hecho, esas condiciones vienen en el Nuevo Testamento cuando dice, todo lo que hagas, hazlo para Dios, hazlo como para Dios y no para los hombres. Y así, esa motivación es mucho más fácil emprender un servicio. Por esto, porque es muy probable que haya decepción de quienes han servido hacia otros y lo que han obtenido pues es descortesía, grosería, ingratitud, hasta desventaja, ¿no? En casos de gente que ha servido a otros y se han aprovechado y lejos de agradecer o recompensar, pues han usado eso y han sacado ventaja de la relación. Entonces, la decepción puede llevar a que la gente diga, no, ya no quiero yo servir porque me sale mal el asunto, me sale al revés, ¿no? Y entonces, aquí lo que decimos es, bueno, si lo estás haciendo para Dios, vas a brincar, que lo agradezcan, que lo valoren, que lo aplaudan, que lo retribuyan, porque al fin lo estás haciendo para Dios. Y mira, hay algo que es interesante y yo me atrevería a decir hasta raro, porque no le pasa a todas las personas, pero sí pasa que el que sirve desinteresadamente se va a sentir satisfecho, aunque no tenga retribución. Te digo que no le pasa a todas las personas porque hay tres maneras de ver el amor hacia uno mismo. Estas tres palabras están en el diccionario. Uno es egoísmo, otro es egolatría y otro es egotismo. Egoísmo, a mi parecer, en la manera de manejar esto, se le ha dado un mal uso. Fíjate que en lingüística hay maneras de manejar los términos. Y lo que se ha usado mucho con egoísmo es una connotación negativa. Cuando egoísmo de hecho, es la primera persona en singular del pronombre personal en griego, yo, ego, egoísmo, pues egoísmo habla de la conservación de la persona, del cuidado que debe tener la persona. Por darte algunos ejemplos, egoísmo significa salir con cubrebocas, usar gel, lavarte las manos, tener sana distancia, tener una alimentación saludable, hacer ejercicio, asearse, tener hábitos de higiene, vestirse adecuadamente. Eso es egoísmo, es decir, la persona se cuida. Otro ejemplo, por ejemplo, son los instintos de conservación, de supervivencia, que si te asomas en un techo y te acercas a la orilla
lo más probable es que retrocedas un par de pasos, porque la ley de gravedad que jala el cuerpo hacia el centro de la Tierra hace incluso una sensación de vértigo al estar al borde de un precipicio, entonces uno retrocede. Eso es egoísmo, es cuidarse. Entonces, yo estoy usando en la semántica, que es el manejo de los términos en lingüística, egoísmo de una manera sana. No lo uso mal, se dice, este es egoísta. Yo digo, eso no es mal usado porque la persona debe cuidarse a sí misma. Pero entonces vienen las otras dos declinaciones. Egolatría, que es el culto a sí mismo. De hecho, eso es literal. Latría es adoración, es veneración, es postración. Entonces, egolatría es el culto a uno mismo. Y aquí, pues también hay patologías, ¿no? Como narcisismo y otras, pero bueno, el caso es que aquí la persona se honra a sí misma, se adora, se, se pasa, pues, se idolatra. Y el otro, que yo prefiero usar que egoísmo, egotismo con T, significa que la persona es individualista, está despersonalizada, no le importan los demás, pasa encima de los demás, usa a las gentes. Entonces, lo que diría cualquier egoísmo yo le llamo egotismo. Egoísmo yo lo uso para la conservación de la persona, egolatría como un culto insano hacia uno mismo, adorarse, y el egotista es el que pasa encima de los demás y no les importa. Entonces yo diría, para cuidar las heridas de haber servido y quedar con el egotismo de decir, no sirvió haber servido a otros porque no salió lo que pensaba, y curarnos de eso, yo diría, hay que tener el móvil para Dios y no para los hombres en el servicio. Y por eso podemos atrevernos a decir, pues sí, soy vato de los demás, porque luego es lo que dice la gente, ¿no? Das la mano y toman el pie. O si barres la cuadra, el vecino se va a hacer concha y va a querer que barra su frente, cosas así. Pero es lo que digo, si tu motivación es Dios, eres capaz de hacerlo. Y como decía, hay personas que pueden hacer de esto una realización personal, independientemente de cómo lo reciban los demás, si lo aplauden o lo rechiflan. Mira, déjame usar un ejemplo del fútbol que ilustra, yo creo que ilustra. Mira, había un jugador, John Lynch, el safety fuerte de Bucaneros de Tampa Bay, y esa posición está en la defensa, atrás, cuidando. Si el corredor rebasa la línea, rebasa el linebacker, pues el safety fuerte le pega, ¿no? O si es un pase, el safety va con el ala a buscar intercepción o que no complete el pase. O a veces penetra la línea de golpeo para tratar de tlaquear al quarterback o corredor adentro de su línea ofensiva. Entonces, Johnny Lynch tenía esta técnica de entrenamiento y yo uso mucho de eso para ayudarme. Mira, él decía, cuando yo estoy entrenando, no veo el objeto que tengo que golpear como lo último, sino veo más allá de este objeto. Entonces, hay unas cosas que les decimos dummies. El dummy es como un saco de box y está fijo, semifijo, porque con un trineo se puede desplazar, pero el dummy está puesto, ¿no? Como un bulto, pues. Entonces este cuate ponía otro atrás, unos 3 metros atrás. Entonces él decía, cuando me aviento al primer dummy, este saco, este bulto, que sería mi objetivo para golpear, no estoy pensando en estoy pensando en el que está 3 metros atrás. Entonces este loco corría como locomotora y no pensaba en pegarle a sino al que estaba 3 metros atrás. Su impulso y su fuerza era mucho superior, de tal manera que lo deshace para alcanzar el segundo. Entonces, muchas cosas yo lo empleo para decir que mi motivación sea lo que está atrás. Con eso te trato de ilustrar. Si al que vas a servir está aquí, pero tú estás viendo a Dios atrás, tu impulso para tu acción va a ser mucho más fuerte que el que ves aquí primero porque estás brincándolo hasta Dios. Y entonces así, el servir, pues no lo va a ver uno como soy tu gato, o está sacando ventaja, o esperaba que lo agradecieras,
sino más bien está uno diciendo, lo estoy haciendo para Dios, y aquí al que pasé, pues nada más era como un peldaño para lo que yo pretendía hacer. Y eso puede ayudar, porque algunos pueden estar cansaditos de haber servido y no obtener ni siquiera una palabra de gratitud. La otra es lo que decía, que hay gente que es capaz por el servicio y con estas motivaciones hacia Dios y eso, que se siente realizado, se siente bien. Inclusive en terapias psicológicas para sacar adelante a la gente de depresión o de estar ensimismado en sus problemas y nada más dándole de vueltas y no solucionarlos, le recomiendan, haz algo por alguien, actividad altruista, hazle el mandado a un anciano que no pueda salir a comprar su mandado, limpia la acera del que no puede salir a barrer, cosas así. Y eso te va a levantar tu estado anímico. Es terapia, entonces tendrá algún valor. Bueno, entonces, todo esto te lo estoy diciendo porque en los cursos normales, diría yo, entre comillas, de este tema, pues te lo van a manejar de otra manera. Y al manejarlo de otra manera, que es lo que luego me deja insatisfecho, pues es ponerte todo como un ideal y como un cuento de Walt Disney, pero a mí me gusta más hablar sobre la realidad de los casos que vivimos y de nuestra humanidad que estamos llevando a cuestas y por qué luego algunas cosas se dificultan y lo hablamos en plata. Lo hablamos en plata. Muchas veces he dicho que mis videos no son comerciales, es decir, para que lo vean las multitudes y lo aplaudan y digan, ay, qué bonito lo que dijo, qué bonito sentí. Si no, a mí me gusta más hablar desde el plano objetivo, real, de lo que es la situación, y sobre todo con el cristianismo, porque se es muy dado a manejarlo artificialmente, ¿no? De que hay que sientas bonito y de que aparentes. Y a mí me importa que la gente sea discípulo, no que lo parezca, y que no esconda sus sentimientos, ni los evada, y que viva con ellos y aprenda no solo a vivir con ellos, sino a sobrellevarlos para las actividades. Por eso también digo que aquí es importante acordarse que no vale la expresión que si no lo siento no es legítimo. Muchas veces he mencionado esto, la gente dice, es que si no lo siento soy hipócrita en este terreno espiritual, pero en los otros terrenos no lo dice porque N veces, en N casos, no sentimos hacer las cosas, pero las hacemos y hay un beneficio. Se va a trabajar, se hace a uno, hace a la casa, hace ejercicio, hace la tarea, muchas de esas cosas sin ganas, pero a la hora de hacerlas, ya después el sentimiento nos alcanza de la satisfacción, del logro. Entonces es lo mismo acá. Yo, la verdad, cada que oigo a alguien, ya casi no oigo, y mis ovejas no lo dicen porque saben que los voy a ahorcar y van a decir, óigame, me ahorcó, porque si me dijera alguien, es que si no lo siento para Dios, soy hipócrita, sí, le cuelgo del pescuezo, porque N veces haces algo sin sentirlo, y ahí si no te dices hipócrita, ¿verdad? Vas a la chamba sin ganas, o en los días lluviosos como estuvieron, sale uno, ni modo, pero cumple. Es igualito acá, nada más que aquí sí nos encanta jugar a que no soy hipócrita, no. Muchas cosas se hacen sin sentir, y eso no dice esa tontera de la hipocresía, sino dice soy responsable y hago lo que tengo que hacer. ¿Ok? Bueno, ahora voy a entrar a otra cosa para que en la segunda parte, en 8 días del mismo tema, me enfoque más a otra actividad, pero ahorita a otra dirección del tema. Ahorita de lo que voy a hablar también es de esta habilidad que nos da el Paráclito estando con nosotros para esto de servir. Mira, ha habido en las iglesias que se han entretenido para definir qué es un don, qué es un talento, es decir, un talento natural, una habilidad que alguien tiene para hacer algo, y qué es un don espiritual, algo que Dios te da para que hagas algo. Ok, entonces mira, voy a explicarte. En el Nuevo Testamento existen 3 listas
de dones, así como viene en español. Creo es la edición Reina Valera, no estoy seguro de las demás. En griego dice charis, es gracia, pero ahorita explico. Hay tres listas, es Romanos 12, es Primera de Corintios 12 y es Efesios 4. Allá hay tres listas y vienen nombrados los charis, las gracias. Ahora sí que como cuando tú jugabas en la primaria y te daban las gracias y decías las que te adornan, ¿no? Pues ahora estas gracias, ahora sí que nos adornan porque nos habilitan para hacer cosas. Por eso es una lista interesante. Y ahí viene servir, ayudar, bueno, viene un montón de cosas. Y podría explicarte una por una, pero no lo quiero hacer por esto. Mira, voy a hacer ahorita la diferencia de por qué creo que esa lista no está acabada, por qué hago diferencia de unos dones y de otros no. Y voy a eso. Mira, en esas listas menciona 4 actividades que sonarían extrañas. Es hablar otros idiomas, es saber interpretar esos idiomas, es hacer milagros y es curar a la gente. Esas 4 cosas te voy a dar mi comprensión de lo mismo, bíblico, teológico, histórico y experimental. Estas 4 cosas sí siguen existiendo, pero no como era en la época en que se escribe la Biblia. De hecho, las demás cosas que vienen en la lista de Romanos 12, Corintios 12, Efesios 4, también siguen existiendo, pero no igual como era en el tiempo bíblico. Y bueno, te explico de una vez. No puede ser igual porque no somos las mismas personas. Mira, es decir, el hombre es el mismo, pero nuestra contemporaneidad ha sido alterada. Vivimos 20 siglos después de eso y hay infinidad de cosas que han sucedido al individuo y a la vida para decir, en principio sigue siendo lo mismo, pero ha sido alterado. Entonces, regreso. Estas 4 cosas, si se usasen como en el tiempo bíblico, es lo que luego tú ves en canales, por ejemplo, Enlace y otros así, que hay multitudes y pasa la gente y hay alguien que dice, yo te voy a curar y te curo. Yo lo vi y me dio hasta, te curo el estreñimiento, te curo cosas así. Yo dije, ay, bueno, pero bueno, eso no es. O que digan, yo voy a orar para que se haga el milagro de que el socavón que tienes al lado de tu casa se tape, cosas así. Tú lo vas a ver. O que dicen, no, yo voy a hablar en lenguas y hacen ruidos muy extraños, y hacen y dicen que es hablar. Eso no es, por eso fui muy claro en mencionar contemporáneamente lo que significan. Si necesitas una explicación más detallada, como ya lo he hecho antes y he explicado en el libro de Hechos, el caso de estos idiomas y todo, ya está en videos, pero si necesitas, házmelo saber y te explico el detalle. Ahorita de manera general te digo, sigue existiendo que Dios me puede habilitar para aprender otros idiomas. Por supuesto, soy un caso de lo mismo. Sigue existiendo que Dios puede ayudarnos por el Espíritu Santo a interpretar estos idiomas. Pues yo vivo eso, soy testigo de eso. Que Dios puede seguir haciendo milagros, sin duda. La salvación es un milagro, la vida es un milagro, el despertar cada día es un milagro. Si tú ves en tu horóscopo que dice, mañana despertarás, ponte contento porque dijo que ya mañana despiertas. Bueno, con esa broma, no vaya a empezar uno que otro, ay, que la astrología, estoy bromeando con eso, pero lo que digo es, el milagro de la vida y de permanecer con salud y cuestiones así es un milagro.
Es un milagro que te alcance la quincena, es un milagro que nos movamos en medio de la pandemia sin afectación, con cuidados, pero sin afectación. Son milagros. Y la sanidad, sin duda, sigue siendo una bendición de Dios, porque Dios puede, a través de médicos y de medicinas, que ahorita no hay, pero a través de médicos y de medicinas, puede hacer la salud, como sin ellos, o con los remedios caseros que la abuelita daba. De todos modos, esto sigue pasando, pero no como en el tiempo bíblico, que pasaba un discípulo y con la sombra curaba. Así ya no. Tampoco que van a hablar sin haber ido a la escuela un idioma, o que lo van a interpretar, o que alguien se va a parar y va a decir, yo voy a hacer un milagro. Eso ya no, pero que sana, que hace milagros, que nos habilita para aprender idiomas y que podemos interpretarlos, sin duda sigue existiendo. Entonces, todo lo demás también, pero de una manera contemporánea. Pero no está restringida esa lista para la actividad de servicio. Es decir, Dios puede dar más jariz, puede dar más dones hoy, sin duda. Un ejemplo nomás, al estar empleando estas maquinitas que hacen que la iglesia se modifique. Fíjate, la iglesia ha venido sufriendo, y sufriendo me refiero experimentando, no que le duela y llore, aunque a veces así pasa, se llama sufrir como sinónimo de experiencia. La iglesia ha venido experimentando, ha venido sufriendo diferentes cambios a lo largo de la historia universal. De hecho, de eso voy a hablar en el instituto, o como esto pasa el martes, esto ya lo hablé el sábado en el instituto. Entonces, se ha acomodado. Para ilustrarlo, la iglesia de hoy, aunque se le copie mucho a otros modelos en la historia, no es igual. La iglesia no es igual al primer siglo, no es igual a la época de los concilios cristológicos, no es igual a la época medieval, no es igual en la época reformada, no es igual en las reformas europeas, no es igual a los movimientos ideológicos del siglo XVIII en Europa. Vamos, no es igual al siglo XX. Ahora, que haya quienes se aferren a querer imitar modelos de otras épocas, sin duda. Pero la iglesia en sí no es la misma. Y nuestra congregación, por ejemplo, es un caso de lo mismo, porque es una iglesia híbrida, como le dirían hoy, pero yo la llamo global. Es una iglesia global y ese nombre, el crédito es de mi hijo Checo, que él lo bautizó así. La iglesia la llamo global porque tiene reunión en línea y tiene reunión presencial. Con eso decimos, tenemos membresía online. La diferencia, por ejemplo, es que otras gentes ven videos de iglesias y iba a decir de habladores, pues sí, de gente que habla en las iglesias, ¿no? Pero no son miembros. Y los ven y ya, y dicen, ay, qué bonito, me sirvió lo que sea. La diferencia con nosotros es que quienes los ven son miembros formales o asistentes en todo caso, pero como si fuera presencial y ahí hay miembros y hay visitas y hay asistentes, pues es igual aquí. Entonces, tenemos membresía online en varias partes de la República. Ya casi estamos como la pila Radiovac o el pilón, no me acuerdo cómo se llamaba la pila, pero que de Mérida, Ensenada, y el pilón como si nada, algo así, porque ya tenemos en Culiacán, en Jalisco, en Veracruz varios municipios, Jalisco, Guadalajara, no, Veracruz es en Jalapa nomás ahora, Jalisco, Guadalajara, en Culiacán, Sinaloa, Michoacán, Zacapu, Zitácuaro, Puebla. Entonces, tenemos miembros y son atendidos por teléfono, por mensajería de WhatsApp. Por esto están también recibiendo su contenido
y por los audios matutinos y nocturnos que mandamos de oración, de texto, etcétera, de reflexión. Entonces, la gente está atendida. E igual tienen alguna situación que requieren asistencia pastoral, la obtienen. Manejamos que con el teléfono fijo de la casa pastoral estamos todo el tiempo, y con los de celular, con la mensajería de WhatsApp y eso. Entonces, la modalidad de nuestra iglesia es esta. Entonces ha cambiado. Y yo lo pienso, yo como oveja, diría, con la tecnología, no, pues a todo dar. Cuando convoquen a una presencial, podré ir una vez al mes, cada 15 días, semanal, según sea la convocatoria. Por lo demás, estoy al día con los contenidos, con la asistencia pastoral, con el WhatsApp de iglesia, donde puedo estar con otras personas, y con mi ofrenda, que puedo hacer transferencia por el teléfono a la cuenta de la iglesia, o en todo caso voy al cajero permanente y hago mi depósito a la cuenta bancaria de la iglesia. Entonces mi actividad está igual, pero es lo que voy a hablar en 8 días. ¿Cómo podemos servir en una modalidad en línea? Porque ahora es la diferencia, porque presencial se podía servir poniendo mesas, levantando mesas, adecuando instalaciones o en algún movimiento de la semana que tuviese uno como iglesia, pero ahora en línea, pues vamos a ver modalidad de este servicio y van a ver que sí, pero viene para dentro de 8 días. Ahorita lo que digo es, la iglesia es diferente, teniendo, que ya dije en otro video, las bases que son los propósitos: adorar, hermanarse, crecer, servir, testificar. La iglesia puede ser global, presencial y en línea, virtual. Claro, presencial es rico, es estar juntos, y eso lo estaremos haciendo, porque incluso con viajes se ve a las extensiones, pero sacamos ventaja de la actividad en línea. Ahora, entonces, con todo esto, estoy diciendo, si la iglesia se ha actualizado y se expresa de una manera contemporánea, también las habilidades. Y aquí entonces vamos a englobar todo. Mira, te decía que hay quienes se paran y dicen, un talento natural es una habilidad que traes desde que naces. Y un don espiritual, una jariz, es a la hora de tu conversión. Cuando tú crees en Cristo como tu Salvador, Dios te dota con habilidades especiales, y hacían la distinción. Yo lo meto en una sola cosa. Mira, me atrevo a decir, es cierto, tenías habilidades de nacimiento, por genes, por ADN, por práctica. Sí, claro. Ahora, al creer en Cristo y venir el Paráclito a tu vida, te dota de jariz, te dota de habilidades nuevas, sí, también. Pero lo que ahora insisto, viene un tercer paquete. Con lo que naces, con lo que Dios te dota cuando crees y con lo que Dios te habilita hoy día en la modalidad que la iglesia experimenta. Por ejemplo, manejar tecnología, que para algunos que no estuvimos acostumbrados, que no crecimos con ella, sino que nos está llegando como calzador hoy día y nos dicen, pues ahora es la manera y estamos pues entrándole. ¿Por qué no manejarlo también como una ayuda de Dios para poderlo hacer? Por supuesto. De hecho, si podemos manejarlo con la humildad de vida, diríamos que toda capacidad de nacimiento o de conversión pues viene de Dios. Ahora, no desacredito que le eches ganas, que te capacites, que te ejercites, porque la práctica hace al maestro. Te voy a decir este ejemplo. Hay una gracia, jariz, que es llamada profecía. La derivación de eso sería predicar. Entonces,
Te pongo este ejemplo. Creo, viene el Paráclito, está conmigo. Ya tengo la habilidad para predicar, pero necesito la práctica de lo mismo. Mi primer sermón, ya como creyente, teniendo al Espíritu Santo, ya los dones, todo eso, me tardé 2 minutos porque no sabía ni qué decir, ni cómo, ni nada. Ahora a lo mejor tú dices, híjole, ¿cómo no regresas a eso, no? Ahora hay un rollo de más y tengo que cuidar el tiempo y no pasarme. ¿Qué sucedió? Preparación, práctica, experiencia, vida, etcétera, y tengo mejor habilidad. Por lo menos hablo más tiempo. Entonces lo que te estoy diciendo es, no hay habilidad que no te haya dado Dios que no necesites desarrollarla. Vamos, habrá que capacitarse, habrá que experimentar, habrá que ejercitarse, habrá que crecer con esa habilidad. Ahora, aquí déjame meter este paréntesis. Hay quienes han dicho, si Dios te dio una habilidad y no la usas, te la va a quitar. Mira, yo no creo que sea necesariamente así, porque hay una cosa muy padre de parte de Dios. Él no da y quita, Él da. Dios es un dador, desde que ama da. Más bien es que uno no emplea lo dado por Dios y le salen telarañas o le sale polvo y se oxida. Más bien, por ejemplo, una cosa que dice mucho Pera es que todas las personas pueden cantar. Lo que no dice es, ¿pueden cantar mal? No, todas las personas pueden cantar con entrenamiento, con capacitación, con ejercicio, porque todos podemos oír. Y si todos podemos oír, podemos hablar y al oír podemos aprender a cantar. Para unos es más fácil, para otros es más difícil, esa es la diferencia. Pero con ejercicio y práctica y disciplina se puede, por lo menos, cantar. No que vivas de eso o que cantes ópera, pero por lo menos antes. Entonces regreso. Cualquier habilidad de nacimiento, de conversión o de equipamiento contemporáneo que Dios da, porque de Él viene todo, necesita desarrollo. Y ahí es el aplauso para ti, porque si Dios te lo dio, el aplauso es para Dios. Y si tú lo practicas y desarrollas y lo ejercitas y eres disciplinado, pues el aplauso es para ti. Entonces ahí va el mérito, porque muchas veces le he dicho a la gente, cuando yo te dé las gracias o te felicite por algo, no se la avientes nomás a Dios y tú te excluyas porque piensas que es vanidad que tú recibas la gratitud. En la salud espiritual y emocional y mental, le digo a la gente, es sano que recibas una felicitación, es sano que recibas una palabra de agradecimiento. El problema sería si tú de eso haces egolatría. Ya hablé de eso. Pero no lo haces. Pero sí hay egoísmo de que dices, valió la pena mi esfuerzo. Felicidades. Pero no es egotista, porque no estás usando a nadie ni pasando encima de nadie. Aquí yo diría, nada más ten cuidado, que hay que tenerlo permanentemente, de que la actividad que hagamos, por bien que nos salga, no darnos un aplauso ególatra, sino gratitud a Dios y aprender a recibir la gratitud que me den a mí o la felicitación en tranquilo, en humildad, con modestia, reconociendo que siempre podremos desarrollar más de esa habilidad, que estamos en un camino. Todo eso es sano. No hay por qué verlo como un problema que puedas quedarte satisfecho de algo que hiciste bien. Y regreso. Entonces, hoy día, Dios nos ha habilitado también a la época. Y se llama computadora, se llama tablet, se llama celular, se llaman aplicaciones, se llaman, bueno, pues tienen muchos nombres, ¿no? Pero el ejercicio de aprender, por ejemplo, mira, la Jariz de Dios. He tenido que hacer estas emisiones y he venido desarrollando la habilidad.
perfectamente puedo apretar el botón de encendido. Y mi fabulosa Nelly hacia atrás todo. ¿Te fijas? Igual puedo desconectarla cuando termina Nelly de apagarla. ¿Ves? Entonces, Dios nos ha dotado hoy día de habilidades para poder hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, mira, si yo te pudiera simplificar el chiste de nuestro quehacer, va a llevar dos direcciones, ¿sí? Es salvar al mundo, es decir, que otros conozcan a Jesucristo como su Salvador, y lo segundo es edificar lo salvado, es decir, que los creyentes crezcan y Dios saque lo mejor de ellos. Ahí están nuestras chambas, ahí está todo, ahí entra absolutamente todo, y sobre estas dos cosas honramos a Dios, todo lo hacemos para Dios. Si me pude explicar, si no te he dormido y estás conmigo, te digo, desde barrer hasta hacer una emisión, o estar atrás de la emisión prendiendo la compu, o estar en una presencial, o estar en una reunión de célula, que me estoy anticipando extensiones en servicio, pero para allá van. Si estoy en una reunión de célula y estoy haciendo cosas, todo, ¿qué estoy haciendo? Honrando a Dios. Y en manera muy general, y aquí vienen todas las demás actividades, busco que los que no tienen a Cristo como Salvador lo tengan. Y quienes ya tienen a Cristo como Salvador, crezcan en una relación con Dios, donde Dios saque la mejor versión de ellos. Claro, empezando por uno. Entonces, ahí está en este triángulo aglutinado todo. En este triángulo, en la pirámide, digo, honrar a Dios, y en la base, en los ángulos, que otros conozcan a Cristo, y en el otro ángulo, que los que ya conocen a Cristo, Dios saque su mejor versión. Le llamo edificar o le llamo discipular. Entonces te das cuenta lo atractivo que es esto de ser llamado a servir. No es nada más darte un recetario o unas reglitas o pórtate así o haz esto o lo otro. No, no. Es mucho mayor la motivación y apela a tu criterio, apela a tu capacidad para que saques las antenas y veas qué habilidades tengo desde hace rato y he venido desarrollando. Ya creyente, ¿qué otras he venido como que descubriendo? Y empiezo a desarrollarlas. Y hoy día, con la época de Iglesia Global, ¿qué otras cosas me están interesando? Y termino así. No necesariamente tienes que pensar en tus gracias, en los haris, como algo que ya tienes, sino como algo que te llama la atención. Porque como dije, Dios ya te lo dio. El chiste es que tú lo descubras y lo emplees. Si no, se va a oxidar y le van a salir telarañas. No es que Dios te dio y quitó, es que Dios te dio, pero pasaste de largo. Aquí, entonces, el factor es este. ¿Qué te llama la atención hacer o qué se te antoja que podrías aprender a hacer? Cositas por ahí, y eso es un despertar a más capacidades que con ejercicio, práctica, desarrollo, experiencia, disciplina, puedes desarrollar. ¿Te parece? Bien, vamos a dejarlo aquí y entonces primeramente Dios en 8 días continúo con esto y sobre todo con esta aplicación que vamos a manejar de que en nuestras extensiones y en Morelia empecemos a desarrollar más esto, porque mañana, no, esto es el martes, el domingo ya dejé un reto a la presencial en Morelia y en 8 días dejo un reto a las extensiones del linaje en donde están. Gracias, mi amor. Gracias, Nelly. Bendiciones para todos. Mucho gusto.